José se revela a sus hermanos. Génesis capítulo 45. El mundo antiguo aprendió a callar cuando el hambre habló. Las tierras se agrietaron, los pueblos se vaciaron y las caravanas caminaron durante días con una sola esperanza: encontrar pan y sobrevivir. Egipto se alzó como refugio en medio del colapso, pero detrás de esa abundancia no había solo estrategia ni poder humano. Había una historia invisible, escrita años atrás con lágrimas, traición y silencio. En el centro de ese imperio se encuentra un hombre, viste lino fino, porta autoridad, habla con voz firme, gobierna con la confianza del faraón, pero su corazón no pertenece a Egipto. Ese hombre es José, el soñador, el esclavo, el prisionero olvidado. Aquel que fue vendido por sus propios hermanos por unas monedas, aquel cuyo llanto fue ignorado mientras su destino era arrancado de las manos de su padre, aquel que pasó años preguntándose si Dios aún lo veía, y ahora, frente a él, el pasado se materializa. 11 hombres entran en la sala, sus ropas están gastadas, sus rostros marcados por el hambre y el cansancio. Se inclinan ante el gobernador de Egipto sin saber que están postrados delante del hermano al que traicionaron. Ellos no lo reconocen, pero José sí. Cada mirada despierta un recuerdo, cada voz reabre una herida, cada respiración contiene una decisión que puede cambiarlo todo. Aquí no comienza una venganza, aquí comienza una revelación, porque mientras los hermanos actuaron movidos por la envidia, Dios ya estaba escribiendo salvación. Lo que ellos pensaron para mal, el cielo lo había transformado en bien. José lucha en silencio, sus emociones chocan contra los muros del poder, el pasado exige respuesta, el corazón exige verdad. Y entonces, el hombre más poderoso después del faraón se quiebra. En ese instante, el poder se rinde ante el perdón, el odio se ahoga en lágrimas y Dios habla sin pronunciar una sola palabra. Génesis capítulo 45 no es solo el reencuentro de una familia rota, es la prueba de que Dios nunca pierde el control de la historia. Incluso cuando todo parece perdido, es la evidencia de que el dolor no fue inútil, que el silencio no fue abandono, que la espera tuvo sentido. Este documental no te invita solo a mirar, te invita a escuchar la voz de Dios entre las lágrimas, a creer que Él sigue obrando incluso cuando no lo entiendes, a descubrir que el perdón no borra el pasado, pero lo redime, porque cuando Dios revela su propósito, el corazón humano no vuelve a ser el mismo. Episodio 1. El sueño que no pudo ser enterrado. Antes de ser gobernador, antes del poder, antes del perdón, hubo un sueño que provocó odio, una traición que cambió destinos y un silencio que duró años. Quédate hasta el final de este episodio porque la historia que comienza con un pozo terminará en un trono y con un perdón que estremecerá generaciones. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde la palabra de Dios revela que nada ocurre por accidente. En la tierra de Canaán, alrededor del año 1710 a.C., vivía Jacob, hijo de Isaac, heredero de la promesa hecha a Abraham. Entre todos sus hijos, uno destacaba no por su fuerza, sino por sus sueños. Su nombre era José. José era el hijo de la vejez de Jacob, el más amado. Su túnica especial no era solo una prenda, era un símbolo, y en una familia marcada por rivalidades, ese símbolo encendió un fuego peligroso. José soñó y contó sus sueños donde sus hermanos se inclinaban ante él. No comprendía aún que no todos están listos para escuchar lo que Dios ha revelado. El odio creció, el respeto murió y el plan se gestó en silencio. Un día, lejos de la mirada del padre, los hermanos ejecutaron su traición. José fue despojado, humillado y arrojado a un pozo. Allí, el soñador tocó fondo, pero incluso en la oscuridad, Dios no había apartado su mirada. Por 20 piezas de plata, José fue vendido. No murió, pero fue borrado. Para sus hermanos el problema había terminado, para Dios la historia apenas comenzaba. Egipto era el corazón del mundo antiguo, poder, ciencia, arquitectura. Allí un joven hebreo sin nombre ni derechos fue llevado como esclavo, lejos de Canaán, lejos de su padre, pero no lejos del propósito divino. José fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón, y la escritura dice algo crucial.
Jehová estaba con José, todo lo que hacía prosperaba, el esclavo comenzó a destacar. La integridad de José fue puesta a prueba, rechazó el pecado y pagó el precio. La mentira fue más fuerte que la verdad, el favor se convirtió en condena. Del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la prisión, años pasaron, silencio, olvido, pero Dios seguía obrando donde nadie miraba. Incluso en la cárcel, el don de Dios no se apagó. José interpretó sueños y acertó. Pero cuando parecía que su liberación había llegado, fue nuevamente olvidado. 2 años más pasaron, 2 años de espera, porque el tiempo de Dios no se adelanta ni se retrasa. Y entonces una noche el faraón soñó. Ningún sabio pudo interpretar el mensaje. El nombre de José volvió a pronunciarse. Las puertas de la prisión se abrieron y el destino dio un giro irreversible. El esclavo está a punto de presentarse ante el hombre más poderoso del mundo, pero aún no sabe que ese momento lo conducirá, años después, a reencontrarse con aquellos que lo traicionaron. Episodio 2. Del silencio al trono. Un sueño olvidado está a punto de ser escuchado por el hombre más poderoso del mundo. Si alguna vez pensaste que Dios llega tarde, este episodio cambiará tu forma de esperar. Acompáñanos, suscríbete, activa la campanita y comparte este documental, porque la palabra de Dios sigue revelando su propósito en medio de la incertidumbre. En Egipto, alrededor del año 1690 a.C., el faraón soñó 2 sueños que perturbaron su espíritu. No eran simples visiones nocturnas, eran advertencias divinas. El problema era que nadie podía entenderlas. Entonces, en medio del desconcierto, el copero recordó al hebreo olvidado en prisión, recordó al hombre cuyos sueños siempre se cumplían. El nombre de José volvió a pronunciarse después de años de silencio. En cuestión de horas, José pasó del encierro al palacio. El mismo hombre que había sido ignorado ahora caminaba por corredores de mármol. No llevaba títulos, solo llevaba una fe inquebrantable. José se presentó ante el faraón sin arrogancia, y cuando se le pidió interpretar los sueños, dejó algo claro: no esté en mí, Dios dará respuesta favorable. Así comenzó la revelación. 7 años de abundancia vendrían sobre Egipto, luego 7 años de hambre tan severa que borrarían el recuerdo de la prosperidad. No era solo una advertencia, era una oportunidad para salvar vidas. José no solo interpretó, propuso un plan: almacenamiento, previsión, orden. El faraón vio algo más que sabiduría, vio al hombre indicado. Ese mismo día, José fue exaltado como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Tenía alrededor de 30 años. El esclavo se convirtió en segundo al mando del imperio más poderoso del mundo. Le dieron un nuevo nombre, una esposa, una posición, pero José no olvidó quién era ni quién lo había sostenido. Dios seguía siendo el centro de su vida. Durante 7 años la tierra produjo en abundancia. José almacenó sin medida. Egipto prosperó, el mundo se preparaba sin saberlo. José llamó a su primogénito Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo, Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces la abundancia terminó. El hambre llegó como había sido anunciado. Las naciones comenzaron a acudir a Egipto en busca de pan. En Canaán, Jacob y sus hijos también padecieron. El pasado, enterrado durante años, comenzó a moverse de nuevo. Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar alimento. No sabía que estaba enviándolos al encuentro con el hermano que creían muerto. Cuando los hermanos entraron en Egipto, se inclinaron ante el gobernador y José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. El sueño de juventud se había cumplido, pero el corazón aún no ha sanado. ¿Buscará José justicia o permitirá que la gracia complete la obra de Dios? Episodio 3. El peso de la culpa. El pasado siempre vuelve, no para destruir, sino para revelar lo que aún necesita ser sanado. No te desconectes, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos, porque en este episodio la prueba no será el hambre, será la verdad. Los hermanos de José se postraron ante él, tal como lo había visto en sus sueños muchos años atrás. El sueño se cumplió, pero el corazón de José aún sangraba.
José habló con dureza, fingiendo ser un extraño, no buscaba venganza, buscaba evidencia de transformación. El poder observaba, pero el alma evaluaba. Simeón fue retenido, el resto regresaría a Canaán con una condición. Debían traer al hermano menor. La herida del pasado comenzaba a abrirse. Sin saber que José entendía su lengua, dijeron: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. La culpa, guardada por años, había despertado. José se volvió para llorar. No eran lágrimas de odio, sino de amor herido. Dios estaba trabajando donde nadie podía ver. Los hermanos regresaron a Canaán. El hambre continuaba y con ella el temor. Jacob se resistía y había perdido a José. No permitiría perder a Benjamín. El pasado aún dictaba sus decisiones. Pero el hambre no negocia. Cuando el alimento se agotó, la decisión se volvió inevitable. Judá se ofreció como garante por Benjamín. Algo había cambiado. El hombre que una vez propuso vender a José, ahora ofrecía su propia vida. El viaje comenzó de nuevo, pero esta vez no solo llevaban sacos vacíos, llevaban corazones temerosos. Al ver a su hermano menor, José luchó por mantenerse firme. El lazo de sangre hablaba más fuerte que el poder. José los honró, pero la prueba no había terminado. El corazón humano revela su verdad bajo presión. La copa fue escondida, la acusación estaba preparada, la escena final se acercaba. Benjamín fue acusado, el pasado estaba a punto de repetirse o de ser redimido. Judá dio un paso al frente, no huyó, no culpó, ofreció su vida por su hermano. En ese instante José ya no pudo contenerse. El muro estaba a punto de caer, el perdón estaba a segundos de ser pronunciado. Episodio 4. El nombre pronunciado entre lágrimas. Todo conduce a este momento. El poder, los sueños, el dolor y la espera confluyen en una sola decisión: perdonar. No te desconectes ahora, acompáñanos hasta el final, suscríbete, activa la campanita y comparte este documental, porque hoy la palabra de Dios revela cómo el amor vence incluso a la traición más profunda. Las palabras de Judá atravesaron el corazón de José. Ya no eran los mismos hombres, el pasado había sido confrontado, la culpa había hablado, el amor había sustituido a la envidia. José ordenó que todos salieran, el momento no debía ser público, la verdad necesitaba intimidad. El gobernador de Egipto lloró tan fuerte que su llanto se escuchó en todo el palacio. El poder se rindió ante el dolor, el pasado exigía voz. Entonces José dijo: yo soy José. El terror los invadió, no vieron a un hermano, vieron a un juez. El pasado regresó con todo su peso, pero José no levantó su voz para condenar, la levantó para sanar. No se entristezcan ni les pese haberme vendido. Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. En una sola frase, el dolor encontró sentido. José no negoció el mal, pero proclamó algo mayor. Dios había transformado la maldad en salvación. El plan humano fracasó, el plan divino triunfó. Los abrazos reemplazaron a las cadenas, el perdón cerró lo que la traición había abierto. José envió un mensaje a Jacob: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. El hijo perdido vivía. El corazón del padre volvió a latir con fuerza, la promesa no había muerto. 70 personas descendieron a Egipto, un pueblo estaba naciendo, Dios estaba cumpliendo su pacto. Padre e hijo se abrazaron, años de ausencia se disolvieron en segundos, Dios había sido fiel. José comprendió lo que pocos logran entender, que Dios no desperdicia el dolor, cada lágrima fue semilla, cada herida parte del propósito. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Así termina la historia de José y comienza la esperanza para todos los que creen. Si esta historia habló a tu corazón, comparte este documental, suscríbete, activa la campanita y comenta. ¿Qué parte de tu historia aún necesita ser redimida por Dios? Porque su palabra sigue viva y sigue transformando destinos. Cierre final. Cuando Dios transforma la herida en camino. Después del llanto llegó el silencio. Un silencio distinto, no el silencio del abandono, sino el de la sanidad, el silencio que queda cuando el perdón ha sido pronunciado y el peso del pasado, por fin, ha sido entregado a Dios. José ya no era solo el gobernador de Egipto, era el hermano reencontrado,
El hijo restaurado, el hombre que comprendió que su historia nunca estuvo rota, solo estaba siendo escrita desde una perspectiva mayor. Cada etapa que parecía injusta tenía un propósito oculto. El pozo no fue el final, la esclavitud no fue el olvido, la prisión no fue el castigo, todo fue preparación. Dios no eliminó el dolor, lo transformó en camino, no borró la traición, la convirtió en salvación. El reencuentro de José con sus hermanos no fue solo un evento familiar, fue una declaración divina. Dios mostró que la distancia no cancela sus promesas y que el tiempo jamás debilita lo que Él ha determinado cumplir. Lo que fue separado por el pecado, Dios lo unió por la gracia. Lo que fue roto por el hombre, Dios lo restauró con amor. Hoy, miles de años después, la historia de José sigue hablándonos, porque el mayor distanciamiento de nuestro tiempo no es geográfico, es espiritual. El hombre se ha alejado de su Creador, ha cambiado la voz de Dios por el ruido del mundo, ha olvidado que, aún en medio del dolor, Él sigue presente. Así como José esperó el momento exacto para revelarse, Dios sigue esperando, no con reproche, sino con paciencia, no con ira, sino con amor. Él no viene a recordarte tu culpa, viene a mostrarte su propósito, porque el mismo Dios que obró en Egipto sigue obrando hoy. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta no es solo la conclusión de la historia de José, es la promesa viva para todo aquel que cree. Tal vez hoy cargas con preguntas sin respuesta, tal vez tu historia tiene capítulos que no entiendes, tal vez sientes que Dios está lejos. Pero este documental existe para recordarte algo esencial. Dios nunca se fue. El reencuentro siempre es posible, el perdón siempre es una puerta abierta y el propósito de Dios sigue esperando ser revelado también en tu vida. Que esta historia no termine aquí, que sea el inicio de tu propio reencuentro con Dios, porque cuando Él revela su propósito, ninguna herida tiene la última palabra. Si este documental tocó tu corazón, compártelo, suscríbete, activa la campanita y deja en los comentarios aquello que Dios aún está restaurando en tu vida. La palabra sigue viva y sigue llamándonos a casa.